Hola a todos nuevamente. Siguiendo con los videos de práctica de termodinámica, ahora vamos a ver algunos que te van a servir para comprender las teorías de gases ideales, reales y mezclas y su aplicación e importancia práctica. Este video es una primera parte sobre este tema y en cada parte que iré desarrollando a lo largo de la serie de videos trataré de la resolución de un solo ejercicio que en general aborda temas específicos con métodos para que puedas afrontar distintos problemas que se nos pueden ir presentando. Al final de toda la serie de videos, la idea es que comprendas cómo resolver ejercicios de termodinámica, ya que todos los ejercicios serán resueltos a través de la estructura metodológica que te mostré en el video anterior de técnica para resolver problemas de termodinámica. Por lo que si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. Bueno, comencemos. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente y nos dice que tenemos un compresor refrigerado de una estación de GNC que aspira metano de un gasoducto a 10 bar y 10 grados centígrados y lo comprime isotérmicamente hasta una presión de 220 bar. Se nos pide que calculemos el coeficiente entre los volúmenes de salida y entrada, la masa del gas contenida en el tanque de 60 litros de un automóvil si las condiciones de temperatura y presión son las de salida del compresor, y la masa de un gas contenida en el mismo tanque si las condiciones de temperatura ahora son de 40 grados centígrados y la presión es la misma que a la salida del compresor. Entonces, para resolver el ejercicio comenzaremos por hacer una interpretación de este enunciado. Luego realizaremos un esquema y agruparemos las propiedades que tenemos en los diferentes estados en una tabla, pudiendo así identificar datos de incógnitas, y avanzaremos luego en el planteo de las leyes que gobiernan este problema y en la manera de obtener la información necesaria para poder realizar los cálculos. El primer paso, como les decía, es enunciar el problema con nuestras propias palabras. Este paso, aunque parezca sencillo, medio tonto de hacer, es muy importante. Le dará en primer lugar a tus profesores un panorama de lo que has entendido que tenés que hacer. Y en segundo lugar, te servirá para identificar si hay algo del problema que no estás entendiendo, como si es un sistema cerrado o abierto, o si hay transformaciones o no. En este caso, el problema dado está bastante resumido, pero no será así siempre. En general, no te cuentan el problema. Debes ser capaz de identificarlo por tu cuenta, ya que la persona que te busque para solucionarlo no sabrá qué problema tiene por su falta de conocimiento en termodinámico, eso está claro. En este ejercicio podemos decir que tenemos metano que está siendo comprimido de manera isotérmica e ingresa a un recipiente rígido, el cual no se deforma, de 60 litros. Se pide conocer la relación entre el volumen de entrada y salida del compresor, la masa que se puede almacenar si el gas permanece en el recipiente a la temperatura a la que se lo comprimió, y la masa que se puede almacenar si el gas natural aumenta su temperatura hasta alcanzar la del recipiente. Además de describir el problema con nuestras palabras, es también muy útil clasificar el tipo de sistema, límites, transformaciones y sustancia con la que estamos trabajando. Aquí se tiene un sistema abierto con límites reales, con una sustancia homogénea y monocomponente, y la única transformación que se presenta es el ingreso de masa al sistema, la cual es almacenada al comprimirse en este recipiente rígido. Una vez que hemos comprendido el problema, avanzamos al construir un esquema, dibujo o boceto de lo que sería el problema. Hay que recordar que este esquema debe ser sencillo, que represente al sistema real y no sea tan rebuscado. En nuestro caso podemos visualizar el compresor, que es lo que comprime al gas natural desde el estado 1 hasta otro estado 2. Y en este problema se nos indica que este proceso sucede de una manera isotérmica, por lo que nuestro compresor se encuentra refrigerado. Se nos dice también que el gas comprimido se almacena en un recipiente rígido de 60 litros. Todo esto se puede visualizar de manera global en el diagrama que he dibujado. Por otra parte, en este punto es importante elaborar una tabla o de alguna manera que te resulte más práctico a vos agrupar los datos para tener toda la información en un lugar conocido y disminuir el esfuerzo luego en los cálculos.
Acá podemos ver que la información que nos está haciendo falta es el volumen específico. Esta tabla podría tomar otras propiedades o información extra que nos sirva para resolver el problema, pero por ahora con la temperatura, presión y volumen específico está bien. Aquí he identificado además un estado 2B y otro 2C para distinguir lo que sucede en los casos B y C del enunciado, en donde en el primero se supone que el gas se almacena a la temperatura de salida del compresor, que es igual a la de entrada, ya que está trabajando de manera isotérmica, y en el segundo caso la temperatura a la que almacenamos del gas es la que posee el recipiente a 40 grados centígrados. El siguiente paso, luego de realizar el boceto y agrupar las propiedades, es establecer las hipótesis con las que vamos a trabajar. En nuestro caso tenemos dos hipótesis para resolver este problema. La primera es que vamos a considerar el gas como si se comportara como uno ideal. Esto nos va a permitir utilizar la ecuación de estado de gases ideales. Y la segunda hipótesis viene del enunciado, y es que el compresor, al estar muy bien refrigerado, trabaja de manera isotérmica. Es decir, que el proceso de compresión no produce un aumento de la temperatura del gas. Como veremos, estas dos hipótesis serán suficientes para poder resolver este problema. Y además, la primera está relacionada con la ley física que gobierna nuestro problema, como podemos verlo ahora. La ecuación de estado de los gases ideales es la que se puede visualizar acá en pantalla. Nos indica que el producto de la presión por el volumen específico de un gas ideal es igual a la constante particular de ese gas por su temperatura. En esta ecuación podemos ver que tenemos todos los datos de presiones y temperaturas de los estados 1, 2B y 2C. Nos estaría faltando el volumen específico de cada uno de los estados y la constante particular del gas. Esta falta de información la vamos a plantear ahora y veremos cómo podemos obtener esos datos. La constante particular del gas la podemos obtener de tablas. En nuestro caso utilizamos las tablas del libro de termodinámica de Cengel, siendo la tabla A1 la que identifica los valores en que nosotros necesitamos. Que en este caso es de 0,5182 kilopascales metros cúbicos por kilogramo Kelvin. Hay que tener presente aquí las unidades, ya que las tablas la indican a la constante del gas en kilojoule por kilogramo Kelvin. Pero también nos dice en el pie de la tabla que es equivalente a las unidades que aquí hemos utilizado. Yo utilizo las unidades de kilopascales metros cúbicos por kilogramo Kelvin porque nos resulta más fáciles en general para encontrar nuestras incógnitas con las unidades que corresponden. El volumen específico lo vamos a despejar de la ecuación de estado, ya que es la única variable que nos va a quedar como incógnita. Podemos visualizar cómo para ambos estados aplicamos la ecuación de estado, de la cual podemos despejar el volumen específico. Luego, como nuestra primera pregunta que debemos contestar es la relación entre los volúmenes específicos de salida y entrada, dividimos las ecuaciones entre ellas. Podemos ver cómo, al ser un proceso isotérmico, la relación entre los volúmenes específicos de salida y entrada dependen solo de la relación de presiones entre la entrada y la salida. De esta manera hemos contestado la primera parte del ejercicio. Entonces podemos avanzar a la siguiente. En esta segunda parte se nos solicitaba conocer la masa capaz de almacenar en el tanque de 60 litros si la temperatura del gas almacenado es igual a la de la salida del compresor. Para poder encontrar la masa, recordemos que el volumen específico se puede calcular como la división del volumen total del recipiente por la masa total del gas. De esta manera podemos despejar la masa de la ecuación de estado para encontrarla, ya que todas las demás variables son conocidas. Así obtenemos que la temperatura a la que almacenamos el gas, si esta es la misma que la del compresor, que eran 10 grados centígrados,
podemos albergar 9 kilogramos de metano. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué sucede con la cantidad de masa que se puede almacenar si ésta se va calentando de a poco por su intercambio de calor con el entorno hasta llegar al equilibrio térmico con el recipiente a los 40 grados centígrados? ¿Será la misma, mayor o menor cantidad que podemos almacenar? Este problema plantea esta situación para que logres visualizar y comprender las relaciones entre las propiedades de los gases. Antes de pasar a la resolución del punto C, entonces, vamos a analizar la ecuación que tenemos acá. Limpiemos un poco la pantalla para poder visualizarla mejor y razonemos. ¿Qué sucede con la masa del gas si yo hago variar la temperatura a la que lo almaceno para una presión y un volumen de almacenamiento constantes? Si modificamos un poco la ecuación, podemos obtener lo siguiente. Así podemos ver claramente cómo si yo aumento la temperatura, la cantidad de masa debe disminuir para mantener la presión y volumen constantes. Entonces, cuando hagamos los cálculos en el punto C, que lo vamos a hacer ahora a continuación, debemos esperar un valor menor de 9 kilogramos de gas, ya que si aumentamos la temperatura de 10 grados centígrados a 40 grados centígrados, esto debe suceder así. Entonces, veamos si eso está pasando. Entonces, utilizando la ecuación de estado, pero utilizando ahora la temperatura a la cual se almacena el gas de 40 grados centígrados, podemos ver que la masa que podemos almacenar ha disminuido a 8,13 kilogramos, que es lo que esperábamos. Una vez que terminamos con los cálculos, es importante hacer una interpretación de los resultados y sacar conclusiones. En este ejercicio vemos que es importante notar el resultado del punto A y preguntarnos si el volumen específico está aumentando o disminuyendo y si esto es correcto o no lo que sucede. Y para poder contestarlo, lo razonamos de la siguiente manera. Desde la definición del volumen específico vemos que este es igual al volumen dividido la masa, por lo que si la masa está aumentando y el volumen permanece constante, el volumen específico debería disminuir y la relación entre el volumen de salida y el de entrada debe ser menor que 1, cosa que sucedió, por lo tanto es razonable el número que hemos obtenido. Luego en el punto B y C podemos preguntarnos lo que previamente analizamos, si es correcto un aumento o disminución en la cantidad de masa que podemos almacenar, que imagino que esa pregunta ya son capaces de contestarla y justificarla ustedes solos. Y así hemos resuelto nuestro primer ejercicio de termodinámica, en este caso para gases reales, ideales y mezclas, una primera parte. Les dejo un saludo y nos vemos en el próximo video.